Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar Pérez. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las Escrituras. Como saben, el objetivo no solamente es brindarles información, sino brindarles algunas alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás y obviamente podamos edificarnos todos en venir a Cristo. Así que vamos a empezar la clase. Como saben, estas son clases extras. Es por eso que sale en la parte del título clase extras. Como saben, estamos estudiando este año el Antiguo Testamento. Nos valemos del manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y esta semana nos corresponde lo que es la semana del 9 de febrero al 15 de febrero. Como saben, estudiaremos esta semana del Génesis del 6 al 11, capítulo 6 al 11, y el libro de Moisés, capítulo 8. Así que espero que me acompañes, espero que puedas disfrutar. Es una clase corta, pequeña, rápida, una clase que solamente vale para aquellas personas que conocen un poquitito, porque hablo muy rápido en el sentido de paso los versículos rápidos, no me detengo exhaustivamente en cada versículo o para ver algunos temas, sino son más rápidos. Si tú quisieras ver una clase un poco más didáctica, más fácil de poder aprender, te puedes dirigir, como yo siempre lo pongo en la parte inferior de los comentarios, pongo la dirección para dirigirte a la clase del episodio número 7 que nos corresponde el día de esta semana. Esa clase ya se dio hace 4 años, obviamente es cuestión que solamente lo vuelvas a ver, y si ya lo has visto, ya conoces un poquito, estas clases te van a ayudar porque son un poquito más rápidas, ver temas puntuales para poder tener una idea para llegar a la clase y saber de qué hablar, de qué se trata el tema y no perdernos. ¿Ok? Ese es el objetivo. Así que te espero que me acompañes para poder aprender. Como saben, esta semana del 9 al 15 de febrero veremos el título de la clase, que es Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, ahí se ve a Noé, su familia, el arca y los animales, obviamente como un símbolo, y el arco iris al fondo también, ¿verdad? Un símbolo del pacto y de lo que ocurrió. Una vez más, veremos Génesis del 6 al 11 y el capítulo de Moisés, que está en la perla de gran precio, el capítulo 8. Una vez más, antes que empiece la clase rápidamente, quisiera comentar también que el canal se llama El Poder de la Enseñanza y están en todas las redes sociales. Me puedes seguir en Ven, sígueme. Perdón, me puedes seguir en Facebook, se llama El Poder de la Enseñanza. Vas a encontrar videos cortos de los cuales puedes aprender, te van a ayudar para poder ver temas puntuales, como versículos, como frases de las autoridades generales y versículos de las clases también que estoy viendo en cada semana. Si no te agrada Facebook, puedes entrar a Instagram, también están ahí algunos videos. Y estamos en TikTok, que estamos subiendo todos los días también videos acerca de versículos correspondientes a la clase. Estamos cogiendo lo que es la clase de la semana que corresponde y algunos análisis breves, 30 segundos, 40 segundos que demora cada video, así que no es mucho y la cual te puede ayudar. Así como estamos viendo también lo que son la parte de algunos versículos o frases que dan las autoridades generales de las conferencias, y estamos viendo algunas también subiendo historias que te pueden ayudar en la vida, historias del mundo, historias con gran enseñanza. Así que puedes visitar la página en TikTok, que también se llama El Poder de la Enseñanza, te suscribes y cada día vas a ver videos que subimos. Así que estás invitado. No te agrada, pues puedes seguir aquí en YouTube y también vas a tener la clase. Como dije, estas clases son extras para que ustedes se vayan habituando y puedan ver los videos de hace 4 años, pero no daremos siempre las clases, pero por mientras lo estamos haciendo para que ustedes se acostumbren y para que les puedan ayudar. Y obviamente hay mucha gente que también le agrada, les gusta las clases, y gracias por ello, por sus comentarios de diversos países que me hacen, que les sirve, que obviamente recapacitan. ¿Por qué? Porque son unas clases más rápidas, ¿ok? Espero que les sirva y vamos a entrar ya de lleno a la clase. Veremos el día de hoy lo que es Génesis y sobre todo lo que es el libro de la historia de Noé. Para ello, esta clase es muy amplia, así que quizás no se abarque todos los temas porque es mucho más para una clase, pero trataremos de ver lo más importante. Empezaremos viendo cómo eran los días de Noé,
El gran Noé es el personaje principal de la clase y el resumen es en esos días había mucha corrupción y violencia. Ese es el resumen de la época que vivía Noé. Algo similar a nuestros tiempos, ¿verdad? Muy similar. ¿Qué? ¿O por qué? Porque abunda la corrupción, porque abunda la violencia, las guerras en todo momento, corrupción en todo lugar y mucha violencia. Algo muy similar a lo que vivía Noé. ¿Qué versículos son los centrales de esta sección o de este capítulo 6 de Génesis? Para ello nos centramos en Génesis capítulo 6, versículo 5, en la cual se está marcando y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fin del versículo. Dice la parte central de este versículo, todo designio era de continuo solamente el mal. Es lo central esto. Acá no solo habla de un mundo oscuro, habla del corazón. Dice que los pensamientos se inclinaban de continuo al mal, de continuo al mal. Cuando el alma se acostumbra a la sombra, deja de notar la luz. Pero aquí viene la esperanza. Dios sí ve lo que ocurre, Él ve lo que pasa por dentro, incluso cuando nadie más lo nota. Debemos saber que Dios puede limpiar lo que el mundo ensucia o ha ensuciado o ensuciará. Solamente Dios lo puede hacer, de tal manera que nosotros no caigamos en lo que el mundo hace. Una gran enseñanza de este hermoso versículo. Seguimos avanzando. Este capítulo de Génesis es muy duro porque describe la tierra al detalle y el Señor dice que estaba en caos total. En los versículos del 11 al 13 se menciona pues todo el caos que había. La tierra estaba corrompida. Toda carne había corrompido su camino, dice. A partir del versículo 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, dice el versículo 12, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré junto con la tierra. Algo muy, muy parecido a lo que vivimos en la actualidad. Imagínate entonces si hace años, miles de años, que se ha vivido esto, la tierra estaba así y Dios se indignó, ¿cómo estará el día de hoy? Hay momentos en que el mundo se acostumbra a lo malo, la violencia se vuelve normal, la mentira se vuelve útil y el corazón se va endureciendo sin darnos cuenta. Pero este versículo dice algo que estremece. Dios mira y ve lo que la gente ya no quiere ver. Dios mira siempre, en todo momento, está viendo la tierra. No es un Dios que ha abandonado la tierra como el mundo cree. No, Dios está pendiente. Dios, muchas personas creen que ha abandonado a sus hijos. No, Dios está viendo lo que ocurre. La corrupción empieza cuando yo corrompo a mi camino, cuando yo obstruyo mi camino. ¿Y cómo? Con mis malas decisiones pequeñas, mis excusas que pongo para lo bueno, mis silencios ante lo bueno y justo. Veo que a alguien están maltratando y yo callo, no digo nada. Antes de que el ruido nos arrastre, podemos volver a Dios con honestidad y decir, Señor, endereza mi senda, endereza mi camino, no permitas que mi camino me aleje de ti. Dios todavía puede encender luz en nuestro corazón y siempre debemos preguntarnos, si Dios mira nuestro camino hoy, ¿ve luz en nosotros o ve que nos estamos corrompiendo sin darnos cuenta? Eso es una pregunta que te lo voy a dejar para que meditemos. Si Dios mira nuestro camino hoy, ¿ve luz en nosotros o ve que nos estamos corrompiendo sin darnos cuenta? ¿O ve oscuridad en nuestras almas? De repente en nuestra vida, sí, tratamos que sea lúcida, que haya luz, tratamos, pero en el interior tenemos un alma oscura. ¿Qué es lo que ve Dios en nosotros?
Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Ahora veremos otro punto de la clase. ¿Qué hace el Señor cuando ve todo el caos, toda la corrupción y violencia en la tierra creada por Él? El libro de Moisés, de la perla de gran precio, nos dice, vemos en estos versículos que veremos, describen los días de Noé antes del diluvio. No son solo historia antigua, son un patrón espiritual que se repite cuando una sociedad rechaza la voz de Dios. La sociedad se justifica a sí misma y confunde la prosperidad con la aprobación divina. Jesucristo mismo enseñó que los días previos a su segunda venida serían como en los días de Noé. No se te olvide eso. Jesús dijo eso. Antes de la segunda venida, lo que ocurrirá serán como los días de Noé. Y la pregunta es, ¿estamos viviendo eso? Sí, la respuesta es sí. No tengamos miedo de decirlo, estamos viviendo tan igual como en los días de Noé. Por lo tanto, la segunda venida está cada vez más cerca. Ahora, veamos el capítulo 8 de Moisés. El Señor llama a sus profetas y llama a Noé. ¿Y para qué lo llama? Para proclamar el arrepentimiento. ¿Pero qué sucede? No lo escucharon. Veremos los versículos 16 y 17 donde predica el arrepentimiento, diciendo, y aconteció que Noé profetizó y enseñó las cosas de Dios, aún como fue en el principio. Y el Señor dijo a Noé, no luchará mi espíritu con el hombre para siempre, porque él ha de saber que toda carne morirá. Sin embargo, serán sus días 120 años, y si los hombres no se arrepienten, mandaré las aguas sobre ellos. Fin del versículo. Leemos que Noé no trae un mensaje nuevo, no trae novedad, sino enseña el evangelio original. ¿Cuál es el evangelio original? El mismo que se enseñó desde Adán hasta Enoc. Y a veces la gente quiere novedades, la gente quiere saber misterios. Hermano, a ver, ¿qué misterio nos va a enseñar ahora? Uno llega a la clase de escuela dominical y quieren que el maestro pues enseñe misterio, novedades, porque si no se aburre la gente. Quiere que el maestro de seminarios también alegre, les cuente misterios a los jóvenes, porque si no se aburre. Quieren que uno en su mensaje del dominical, en su mensaje de los domingos que uno da en la reunión dominical, quiere que cuente misterios, quiere que cuente cosas del más allá, para que la persona pues preste atención. Eso no es el Evangelio. El Evangelio no se trata de eso. El Evangelio no cambia su plan. Dios no cambia su plan. Cambia la generación, pero Dios no cambia. El problema no es la falta de luz o de revelación, sino rechazo de la luz o rechazo a la revelación. También aprendemos que la paciencia de Dios tiene propósito, no es infinita. Su espíritu se retira. Él está presente y siempre nos quiere ayudar, pero si nosotros nos oscurecemos en el sentido de que cada vez vamos a la oscuridad en vez de la luz, obviamente que el Señor, su paciencia, que no es infinita y tiene un propósito, pero su espíritu se irá retirando. Toma nota, Dios siempre avisa antes de actuar, siempre. El juicio nunca llega sin advertencia, así que estemos atentos a ello. También debemos saber que seguir a Dios no nos hace populares, sino nos hace estar acompañados y fortalecidos por el Espíritu. Noé no fue popular, pero sí estuvo siempre acompañado y fortalecido por el Espíritu. Y la pregunta es, ¿qué prefieres en este mundo? ¿Hacerte popular como el mundo quiere o ser acompañado y fortalecido por el Espíritu? De ti depende. Esto sigue en los versículos de 19 al 21, que dice, y el Señor ordenó a Noé según su propio orden, y le mandó que saliese a declarar su evangelio a los hijos de los hombres, tal como fue dado a Enoc. Y aconteció que Noé exhortó a los hijos de los hombres a que se arrepintieran, pero no hicieron caso de sus palabras. Y también, dice el versículo 21, después de haberlo escuchado, vinieron ante él, diciendo, He aquí, nosotros somos los hijos de Dios. ¿No hemos tomado para nosotros a las hijas de los hombres?
no estamos comiendo, bebiendo y casándonos y dando en casamiento. Nuestras esposas nos dan hijos, y estos son hombres poderosos, semejantes a los hombres de la antigüedad, varones de gran renombre, y no hicieron caso de las palabras de Noé. Fin del versículo. Eso lo dice obviamente en Moisés capítulo 8 versículos del 19 al 21. Ellos justifican, nos estamos casando, estamos dándonos en casamiento, estamos almorzando, estamos comiendo, es decir, estamos llevando una buena vida. ¿Por qué vienes y nos molestas? En estos versículos vemos que Dios siempre ha salvado a sus hijos de la misma manera. Estos versículos reflejan lo mismo que decimos ahora en estos tiempos, lo que dice la gente. Somos hijos de Dios. ¿Qué más dice? Vivimos normal, comemos, bebemos, nos casamos, tenemos hijos poderosos y exitosos. No dice que van a la universidad porque en estos tiempos no había universidad, pero dirían lo mismo. Tienen buenos trabajos, van a buenas universidades, viven en buenas casas, usan buenos carros. El versículo 21 dice, son varones de gran renombre. En estos tiempos se diría, somos famosos. ¿Por qué nos molestas, profeta? Nos va bien en la vida. Yo tengo un trabajo, estoy trabajando, mis hijos están en la universidad, están estudiando, mi esposa y mis hijos y mi mamá, todos tenemos una casa, estamos viviendo una buena vida. ¿Por qué el profeta nos molesta nuestra vida? Ellos, los de la antigüedad, confundieron, como ahora nosotros confundimos, que las bendiciones temporales son con aprobación espiritual. También confundieron que la identidad religiosa es con obediencia real. Ellos justificaron su pecado con prosperidad. Tengamos cuidado porque una vida normal y exitosa no es señal automática de estar bien con Dios. Eso no te garantiza que estás bien con Dios. A veces justificamos diciendo, yo tengo una vida buena, una vida normal, una vida exitosa, tengo un buen trabajo, mis hijos están bien, mi esposo está bien, mi esposa está bien, todo va bien en Sion, dice el libro de Mormón. Pero eso no es señal automática de estar bien con Dios. También en el versículo 24 dice que no escucharon. Ante eso viene la pregunta, ¿qué pasa cuando Dios habla y nosotros posponemos obedecer? ¿Qué pasa cuando decimos que luego obedeceremos? O cuando decimos que todavía no es mi tiempo, como si de nosotros dependiese el tiempo de vida en esta tierra, o como si en la vejez pensáramos obedecer. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con aquellas personas? Volvemos a la Biblia. En Génesis, porque estábamos viendo la perla de gran precio en Moisés, ahora volvemos a la Biblia en Génesis capítulo 6 para ver lo que el Señor le dice a Noé que haga después de predicar el Evangelio a la gente. El punto 3 le dice al Señor a Noé que construya un arca en los versículos del 14 al 18. Dios le da instrucciones específicas a Noé. Le dice el material, las medidas, la estructura, el diseño interno. Dios no solo promete salvar, sino enseña cómo prepararse. Noé no solo creyó en el diluvio, construyó durante años algo que nadie entendía. En la vida espiritual, mi amigo, obedecer a Dios a menudo significa hacer cosas que el mundo no comprende, pero que salvan. La construcción del arca no fue rápida, tomó mucho tiempo, significaba construir mientras el mundo no comprendía, pero lo hacían por fe y obediencia. Como por ejemplo, ¿qué cosas nosotros estamos construyendo que el mundo no entiende? Un segundo para pensar. ¿Qué cosas se te vienen a la mente? Por ejemplo, aquella persona que con tanto sacrificio paga un diezmo. Por ejemplo, aquel joven que con tanto sacrificio va a su misión. Por ejemplo, aquella pareja que eligen formar un matrimonio. En medio del caos, en medio de la sociedad que dice, no, primero ten tu casa, ten tu carro, ten tu trabajo y luego ten una familia. Quizás esté bien, no digo que no esté bien. Sin embargo, la pregunta es, ¿hasta qué punto está bien?
El versículo 16 dice que hicieron una sola puerta en el arca y una ventana hacia arriba. Una sola puerta que significa que era de acceso definido. Una ventana en lo alto que significa dependencia del cielo. Mi amigo, la salvación no tiene infinitas entradas, sino una sola, y es Cristo el camino, es Cristo la entrada. Cuando entramos en convenios con Dios, es solo una puerta y dependencia de ellos. Se nos pide confiar en su camino. El versículo 17 habla del diluvio. Dios anuncia destrucción, pero antes revela el plan de salvación. Dios nunca destruye sin antes advertir y nunca juzga sin ofrecer un refugio. Vamos conociéndolo a Dios y aprendemos que las consecuencias existen, pero su misericordia siempre se anuncia primero. Así vamos entendiendo al gran Dios, Jehová del Antiguo Testamento, que muchos lo describen como un Dios justiciero, como un Dios duro, como un Dios impaciente. No, mi amigo, Dios nos demuestra a través de las Escrituras, a través de Noé, una gran misericordia, una gran paciencia que tiene con la gente y un gran amor, siempre anunciándose primero. Te anuncio mi evangelio, tómalo, por favor, a través de tu profeta, a través de alguien como tú, que es un profeta. ¿Para qué? Para que yo te ayude, para que yo te salve, para que yo te exalte algún día. Pero no, la gente no obedece. El versículo 18 es el corazón del pasaje. No dice solo te salvaré, sino estableceré mi convenio contigo. El arca no es solo un objeto, es una manifestación visible de un convenio invisible. El arca salva cuerpos, pero el convenio salva generaciones. Las generaciones es mucho más que los cuerpos. Luego también se nos dice que el Señor no salva a humanos, sino animales. No solamente salve a las personas, sino a los animales, a las aves, como las aves, los reptiles, y el alimento también. Dios piensa a largo plazo, no es como el ser humano que siempre estamos pensando a corto plazo. Dios no, Dios siempre piensa en el futuro, preserva la vida, preserva el equilibrio y el futuro. Por eso ve el alimento, los animales, los reptiles. ¿Para qué? Para que su creación siga funcionando, siga trabajando en la misma creación que existió en los tiempos de Adán y Eva. El plan de Dios siempre incluye más de lo que alcanzamos a ver. Al final del capítulo 6, en el versículo 22, vemos que la obediencia es la base de todo. Dice el versículo 22. El versículo 22 dice que la obediencia es la base de todo. Dice, y lo hizo Noé. Así hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé no discute, mi amigo, no negocia, no selecciona. Un gran personaje es Noé. Aprendemos que la obediencia exacta abre la puerta del arca antes de que caiga la lluvia. Por lo tanto, el arca representa a Cristo. Los convenios representan la obediencia diaria. La fe hace que se construya antes de que caiga el diluvio. Dios salva a quienes confían lo suficiente como para obedecer completamente, a pesar que el mundo diga lo contrario. Aquí hay algunas preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué arca me está pidiendo Dios construir hoy? ¿Estoy obedeciendo parcialmente o completamente? ¿Qué clase de obediencia tengo en mi vida? ¿Estoy preparando a mi familia antes de la tormenta o reaccionando ya después a la loca, a la locada? Si voy a reaccionar después, ¿habrá tiempo? Es la pregunta. ¿Estoy posponiendo? ¿Me quedará tiempo para reaccionar y poder prepararme o será demasiado tarde? ¿Debemos actuar como Noé o no? Nosotros tenemos que decidir. Vamos a ver el siguiente punto de la clase, que es el diluvio. Y para ello veremos el capítulo 7 de Génesis, en el versículo 1.
Y dice, y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. Poderoso versículo. Cámbialo ese nombre de Noé y pon tu nombre. Que diga, y Jehová dijo a Rebeca, a María, a Marisol, a Pedro, a Juan, entra tú, Juan, entra tú, Pedro, entra tú, María, y toda tu casa, toda tu familia en el arca, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. ¡Wow! ¿Te imaginas que diga eso? Y la pregunta es, ¿y por qué no lo dice? ¿O por qué no lo va a decir? ¿O sí lo va a decir? De nosotros depende. Este versículo marca un momento decisivo en el relato del diluvio. No solo, no es solo una orden, es una invitación divina cargada de protección y propósito. Dios no dice simplemente entra, sino entra tú y toda tu casa, mostrando que su obra de salvación alcanza a la familia, no solo al individuo, sino a todos tus seres queridos. Dios no actúa de manera impersonal. Él conoce, Él ve y llama por nombre a quienes le son fieles. Noé no fue justo porque viviera en un mundo justo, sino a pesar de vivir en una generación corrompida, él fue justo. Dios compara a Noé con su generación, no con la perfección absoluta. Nosotros podemos ser justos en estos tiempos que vivimos en un mundo corrompido, en un mundo caótico. Ser justo no significa ser perfecto, mi amigo, sino permanecer fiel cuando todos los demás se desvían. El versículo 16 dice que una vez que subieron al arca, el Señor cerró la puerta. Bien claro es el Señor con sus hijos obedientes. A veces nuestro hogar se convierte en un arca si somos obedientes y el Señor cuida de nosotros mientras el mundo sigue en corrupción. El diluvio llega por 40 días y 40 noches y aprendemos de este diluvio que Dios no solo juzga, también preserva a sus hijos obedientes. Ten fe que te va a cuidar, que te va a preservar a ti y a todos tus seres queridos. Dios sigue buscando personas que sean justas delante de Él, aun cuando la generación que los rodea vaya en dirección contraria. ¿Cómo puedo vivir? Viene la pregunta. ¿Cómo yo puedo vivir rectamente delante de Dios en mi propia generación? ¿Es fácil ser justo en este tiempo? ¿Es fácil ser justo con mi gente que me rodea, con mis vecinos, con mi comunidad, con mi sociedad, con mi país donde vivo? ¿Es fácil ser justo? ¿Es fácil vivir rectamente? De nosotros dependerá. Noé vivió en una generación parecida a la de nosotros, sin información que lo que sucedería, pero sí con mucha fe y por lo tanto pudo ser un hombre justo. Por lo tanto, nosotros también lo podemos hacer. El diluvio termina y vemos que Dios recuerda a Noé, porque el cielo no olvida su nombre. Dios se acuerda de Noé. En Génesis capítulo 8, versículo 1 dice, y se acordó Dios de Noé e hizo pasar un viento. Es el resumen del versículo 1 del capítulo 8. Dios se acordó. No significa que Dios hubiese olvidado a Noé, significa que intervino a favor. Dios recuerda a Noé en el momento exacto, cuando el silencio, la espera y la aparente ausencia podían haber pesado más. Es una decisión de fidelidad divina, no de memoria humana. Aunque Dios, nosotros creemos que, uy, se olvidó Dios y volvió. Hey, ¿dónde está Noé? ¿Verdad? Me olvidé. No, no es memoria humana. Aunque Dios parezca silencioso, mi amigo, Él nunca está ausente. Muchas veces creemos que Dios nos ha abandonado. Muchas hermanas creen que Dios las ha dejado solas. Muchos hombres creen que Dios se ha apartado. Y a veces uno tiene que cargar las penas, las pruebas solo. No, mi amigo,
Dios no nos ha abandonado. Por cierto, si leemos bien el versículo 1, dice que también se acordó de todos los animales. Dios no solo recuerda al hombre justo, sino a todo lo que está bajo el convenio de protección. Qué importante saber que si tú estás bajo el convenio y eres un hombre justo, tú y todos los que aman están bajo la protección de Dios. El diluvio terminó, pero no es de golpe, que ya no hay agua, sino que empiezan a disminuir las aguas. Es decir, nosotros podemos pasar por una dificultad muy grande o quizás una prueba grande, pero no indica que de inmediato vamos a tener la solución, sino que poco a poco veremos que las aguas disminuyen. Poco a poco veremos que la solución llega a nuestras vidas. Hay muchas personas, familias que no tienen trabajo, están endeudadas por todos lados, han vendido lo más que han podido, han empeñado todo y piden a Dios y llega el milagro, pero no llega el milagro como una lotería, sino quizás con un trabajo donde ya empiezan a trabajar y hay que esperar la quincena o a fin de mes para poder tener ese sueldo. Y ese sueldo quizás no alcanza, pero es así conforme el Señor nos va bendiciendo y va bajando las aguas o va disminuyendo ese diluvio que hemos tenido. Y poco a poco vamos saliendo de esas deudas. Tengamos fe, tengamos paciencia. Debemos imaginarnos a Noé y el agua ahora cuando disminuye, ahora el agua cuando se va para poder recién empezar. Tuvo que esperar. Después de 40 días de diluvio, él tuvo que seguir esperando en el arca para que el agua disminuya. Y nosotros tenemos que aprender a tener paciencia. Después del diluvio no viene un seco total, sino una graduación lenta de los problemas, de las dificultades, tan igual como el diluvio. Vemos el último tema de esta clase, que es la Torre de Babel. La Torre de Babel, que es una hermosa historia, nos vamos a Génesis capítulo 11. En el versículo 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Este versículo pertenece al relato de la Torre de Babel, ocurrido después del diluvio. Dios había mandado a la humanidad a llenar la tierra después del diluvio, pero aquí vemos una respuesta opuesta. La gente decide quedarse junta, centralizarse y construir algo que represente su poder colectivo. Ellos dijeron, edifiquémonos una ciudad y una torre. La ciudad simbolizaba seguridad humana, protección, control y estabilidad, y hasta ahí todo está bien y uno puede decir, ¿cuál es lo malo? Pero al estar así, de esa manera, al tener protección, control y estabilidad, hay una cosa que no se omite. ¿Cuál? La dependencia de Dios. Cuando todos están unidos, cuando ellos tienen seguridad, protección, control y estabilidad, obviamente ya no se depende de Dios. Y lo que quería Dios es que siempre el ser humano dependa de Él. La torre simboliza acceso al cielo por medios humanos, es decir, alcanzar lo divino sin la obediencia y sin la revelación. El versículo dice, hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Esta frase no significa que literalmente pensaban ellos llegar a alcanzar o llegar al cielo físico, sino que querían traspasar límites divinos, buscar autoridad, la gloria, la trascendencia por su propio esfuerzo. Un claro ejemplo que querían elevarse sin someterse a Dios. El versículo también dice, hagámonos un nombre. Este es el tema central del versículo. Buscaban ellos la identidad sin Dios. Buscaban la gloria propia, no la gloria divina. Ellos buscaban construir un legado basado en el orgullo colectivo. Aquí el hombre quiere autoproclamarse. También dice que temían ser esparcidos. Este temor revela algo profundo.
miedo a depender de Dios. Ellos no querían depender de Dios. Muchos no quieren depender de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué no quieren depender de Dios? ¿No es mejor depender de Dios? Parece un trabalenguas, pero ¿no es mejor acaso depender de Dios? Rechazar al mandato divino, ellos querían hacerlo, era para esparcirse y llenar la tierra, lo que Dios había mandado, pero ellos preferían el control humano antes que la confianza espiritual. Lo irónico es que aquello que querían evitar, que era ser esparcidos, es exactamente lo que ocurre después. El Señor los esparce. Entonces, ¿qué aprendemos? Que la gente estaba unida, pero no alineada con la voluntad divina. Ellos no querían ser esparcidos. ¿Para qué? Para no depender de Dios. Y Dios quería que se esparza la gente para que el pueblo y las personas, al poder estar cada vez solos o con menor cantidad de gente, obviamente puedan ser más dependientes de Dios. Siempre el Señor trata que el ser humano se acerque a Él. Siempre el Señor trata de que las personas regresen a Él. Cuando el ser humano busca el cielo sin Dios, termina perdiendo incluso la tierra. Hacerse un nombre, dice el versículo. Sin Dios siempre termina eso en un vacío. La torre parecía progreso para Dios, pero para Dios mismo era desvío. Por eso viene luego la confusión de lenguas. Una gran enseñanza que nos enseña la Torre de Babel para poder nosotros ser dependientes de Dios. Enseñemos a nuestros hijos a que sean dependientes de Dios. Lancémonos al mundo para que aprendan a depender de Dios. Esa es la idea. La misión te ayuda, por cierto. Un joven que está en la misión tiene que aprender a depender de Dios. La vida nos enseña a nosotros a poder depender de Dios. No dejemos que el ser humano dependa de otra persona, sino es mejor depender de Dios para que nos vaya bien en la vida. Así termina esta clase y hacemos un resumen. Aprendimos el día de hoy que en los días de Noé había mucha corrupción y violencia y perdieron la reverencia a lo sagrado. Algo muy similar a estos tiempos, los versículos que vimos dicen que sus pensamientos eran de continuo al mal. Nos podemos hacer la pregunta, si Dios leyera tus pensamientos el día de hoy, ¿qué diría de tu corazón? ¿Qué está guiando tu corazón, mi amigo? ¿La voluntad de Dios o la influencia del mundo? Luego de ello, vimos que el Señor llama a un profeta, a Noé. ¿Para qué? Para exhortar a su pueblo. Pero las escrituras dicen que no lo escucharon. Hemos aprendido las lecciones de las escrituras, es decir, ¿obedecemos la voz del profeta? ¿Oímos la voz del profeta? ¿Oímos la voz de nuestros líderes locales? Luego de ello vimos la construcción del arca y para ello se requirió obediencia exacta. El arca no se construye con emoción, sino con constancia. Puedes ir construyendo tu arca diariamente con oración, con escrituras, yendo al templo, participando de la Santa Cena, con tu llamamiento. De esa manera construyes tu arca. Y luego vemos el diluvio. Noé ya había obedecido durante años sin ver lluvia, y producto de esa obediencia Dios reconoce públicamente esa obediencia silenciosa. El arca representa salvación, representa refugio, representa alianza. Entrar al arca fue un acto de fe activa, mi amigo, no fue pasiva. Las bendiciones de Dios muchas veces llegan después de una larga obediencia sin aplausos. No se te olvide y toma nota, las bendiciones de Dios muchas veces llegan después de una larga obediencia sin aplausos. Aprendemos que Dios sigue cuidando y protegiendo a sus escogidos, a pesar de vivir en un mundo caótico. Dios no salvó a Noé por ser popular, sino por ser fiel. Esa fidelidad Dios nos pide ahora también. En Génesis capítulo 8 vimos que Dios recuerda a Noé, se acuerda de él nuevamente después del diluvio.
El Señor no se había olvidado de su gran fiel hijo llamado Noé, pero había llegado el momento de visitarlo. Tan igual como a Noé, el cielo no se olvida de nosotros. Las pruebas vendrán, pero también seguirán, y cuando se van, será de a pocos, disminuirán, y eso es que el Señor desea que aprendamos, que tengamos paciencia, que Él está con nosotros siempre y en todo momento. Luego vimos la Torre de Babel. Babel nos enseña que no todo lo que se construye alto se construye bien y que el verdadero nombre que permanece es el que Dios otorga, no el que el hombre se fabrica. Y nos podemos preguntar, ¿qué torres modernas estamos construyendo ahora? Quizás sea nuestro estatus, quizás sea nuestro éxito, nuestra imagen. Tengamos con esa construcción cuidado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Es correcto o no lo es? La clase termina con lo aprendido, mi amigo, para poner en acción mi camino personal. ¿Cuál es? Andar con Dios. ¿Por qué? Porque Noé halló gracia y hacer que mi hogar sea un arca. Los versículos principales que vimos en Génesis 6:9, por ejemplo, Noé caminó con Dios. En Génesis capítulo 7, versículo 1, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo. Y la pregunta final, ¿qué convierte mi casa en arca? Las respuestas te la doy y tú lo aumentas. Por ejemplo, la paz, la reverencia, el perdón, el convenio y las prioridades espirituales. Mi amigo, esta es una hermosa clase para poder disfrutar, para poder aprender del gran Noé que halló gracia. La meta es que nosotros hallemos gracia. En estos 40 minutos he tratado de sintetizar una clase para que te sirva, para que te ayude a ti que eres maestro o de repente en tu clase de escuela dominical, en tu clase de seminarios, lo puedes resumir. La idea es esa. ¿Quieres un poquito más? Una vez más, regresa a las clases. Están en los comentarios de abajo. Puedes hacer el clic y te va a transportar a